Buenos días, hermanos, el Señor los bendiga. Es una bendición una vez más estar aquí delante de ustedes y obviamente compartir un devocional más en esta preciosa mañana que el Señor nos ha dado, en un nuevo amanecer, con la bendición de disfrutar de el poder respirar, poderse levantar, poder abrir nuestros ojos y adorar al Señor. Es una buena oportunidad que el Señor siempre nos provee a nosotros. Hoy quiero invitarle en su Biblia, en Lucas capítulo 3, en el versículo 3, medite conmigo en estas palabras que nos dice aquí el escritor Lucas, hablando de algunos eventos relacionados a la vida de Juan el Bautista. Note lo que dice: y él vino por toda la tierra alrededor del Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para la remisión de los pecados. Note lo que dice aquí, que él vino por toda la tierra alrededor del Jordán. Y mire lo que dice estas palabras, por favor. Yo quiero que la recuerde durante todo este devocional. Predicando, predicando. Vamos a orar. Padre, bendice esta mañana, este tiempo, Señor, silencioso, quieto, en el que podemos estar aquí delante de tu presencia y meditar en tu palabra el día de hoy, Señor. En Cristo Jesús. Amén. Si en esta mañana usted no ha tenido tiempo para leer su Biblia y orar y buscar el rostro del Señor, mi reto, mi anhelo, es que al momento en el que usted tenga el tiempo para venir al Señor en oración, usted pueda hacer un paquete entero de su relación con el Señor, donde usted lee su Biblia y deja que Dios le hable, y luego usted se arrodilla y usted le habla a Dios y pone en las manos del Señor su vida. Hemos tomado mucho tiempo para meditar en la introducción de Lucas capítulo 3 por todas y cada una de aquellas verdades prácticas y sencillas que a la vez encontramos un profundo significado de las palabras que se conectan a los principios que nosotros podemos aprender de la palabra del Señor. Juan el Bautista recibió de parte del Señor órdenes y claramente instrucciones de predicar en el momento en el que él escuchó la voz del Señor ahí en el desierto. No olvide que fueron 400 años de silencio entre lo que se conoce como el periodo intertestamentario, entre Malaquías y los evangelios. Y la Biblia nos dice que ese silencio, como lo hemos visto ya en otro tiempo, se terminó cuando la Biblia nos dice que la voz del Señor vino en el desierto a Juan el Bautista para llevarlo a predicar la palabra del Señor al pueblo de Israel. Juan respondió, como yo creo que todo cristiano deberíamos de hacerlo, cuando se trata del llamado del Señor a nuestra vida. Y Juan dejó de lado el trabajo que él tenía como hijo de sacerdote, según el orden de la clase de Zacarías, que estaba llamado a hacer, dado que venía de la descendencia directa del sacerdocio al cual Zacarías pertenecía en el orden de su clase, como lo vimos en el capítulo 1. Y se nos dice que cuando él respondió a la voz del Señor hizo algo que creo que es bueno que nosotros tomemos en cuenta para este devocional. Se nos dice que él iba por toda la tierra alrededor cuando escuchó la voz del Señor del Jordán. Y noten ese término. Se nos dice que fue predicando. Predicando. Y ese es el título para este devocional. Porque cada uno de nosotros que tomamos tiempo para meditar y a veces escudriñar lo más profundo de cada pasaje que encontramos a través de la palabra de Dios, notarán, hermanos, que no solo Juan separó y denunció el pecado señalado en el pueblo de Israel, sino que tuvo el coraje, el valor, el arrojo de señalarlo con firmeza y dejarle saber al pueblo de Israel que, dado el periodo tan negativo que se encontraba viviendo el pueblo de Israel por haberse alejado del Señor, la Biblia nos dice que Juan sin reservas, sin dudas, sin ningún temor, se paró e hizo lo que debía de hacer como siervo de Dios. Predicó, predicó. Ese es el tema del cristiano en la vida como creyentes: predicar, hacer discípulos, llevar el evangelio. Predicar, hermanos, en el sentido inmediato de su significado, es proclamar el evangelio,
esa palabra predicar que usted va a encontrar a lo largo y ancho de los evangelios y de la Biblia en el Nuevo Testamento, tiene que ver con anunciar. Mira lo que dice Lucas 3:18. Dice la Biblia ahí que aconteció, que dice, otras muchas cosas también, dice, anunciaba al pueblo. Dice la Biblia que entre todas las cosas que Juan estaba realizando, dice la Biblia que anunciaba al pueblo. Vemos que esa palabra predicar está asociada directamente con la palabra anunciar, como lo vimos en Lucas 3:18. Aquí se nos dice, hermanos, a nosotros y se nos dan unas palabras en nuestro idioma castellano que nosotros utilizamos comúnmente para llamar el evangelizar, el ganar almas, el conducir a otros a Cristo. En verdad, predicar o, como vimos aquí en el Lucas 3:18, anunciar, tiene que ver en nuestra vida como creyentes ya bajo la era de la iglesia con anunciar las buenas nuevas. Eso es lo que significa el trabajo del cristiano una vez que se ha convertido. Tiene un deber, tiene una responsabilidad y tiene un mandato que es anunciar el evangelio, las buenas nuevas. No debemos de olvidar que cuando Juan el Bautista tuvo ese encuentro en el Evangelio de Juan capítulo 1 y se encontró con el Mesías y lo vio de lejos, le dijo al pueblo de Israel anunciándoles estas palabras en Juan 1:29. He aquí el Cordero de Dios, mire, que quita el pecado del mundo. Como podemos ver, hermanos, las palabras introductorias de Juan el Bautista, cuando introdujo al Señor Jesucristo a su ministerio terrenal, se dedicó a hacer lo que todo cristiano debería de hacer una vez que el Señor lo salvó: anunciar, proclamar, evangelizar, llevar el evangelio de la salvación a aquel que no le conoce. Juan, hay que recordar que a lo largo de la Biblia, hermanos, es presentado como el amigo de la boda, el compañero de la boda. En verdad, cuando vemos a Juan el Bautista, hermanos, le dijo al pueblo, hermanos, que confiara en el Señor Jesús, porque era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. A lo largo de la Biblia, hermanos, encontramos que él estaba interesado en presentarle al pueblo de Israel al novio, al Señor Jesús. Y cuando se nos dice en el Evangelio de Juan capítulo 3, las palabras que Juan el Bautista utilizó, el propio Señor Jesucristo dijo también estas palabras en Juan 3:25 al 28. Dice, y hubo cuestión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Note lo que dice en Juan 3:26. Y vinieron a Juan y dijeronle, Rabí, el que estaba contigo de la otra parte del Jordán, del cual tú diste testimonio, he aquí bautiza y todos vienen a él. Y se respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir algo si no le fuere dado del cielo. Qué interesantes palabras, ¿eh? Dice, vosotros mismos me sois testigos que dije, yo no soy el Cristo, sino que yo soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo, mire, que está en pie y oyó, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues mi gozo es cumplido. Qué palabras tan increíbles. Ninguno puede recibir algo si no le fuere dado del cielo. Creo que tenemos una obligación divina, celestial, dado que estamos viendo a lo largo de la palabra del Señor, hermanos, un evento que tiene que ver con el trabajo que nosotros realizamos hacia este mundo, que es ir y predicar el evangelio a toda criatura. Y la Biblia nos dice, hermanos, que cuando Juan el Bautista escuchó que el Señor Jesús bautizaba y hacía más discípulos que el propio apóstol, que el propio Juan el Bautista, se nos dice que se regocijó solamente de entender que él estaba cumpliendo una función de preparar la introducción del Mesías a este mundo. Y por eso la Biblia nos dice, hermanos, que hubo una confusión en la mente de los discípulos de Juan y los que estaban siguiendo al Señor Jesús. Y qué maravilla de parte de Juan el Bautista y qué humildad de haberse
limitado a decir que él simplemente se gozaba en dejar que el esposo llegara a ocupar su lugar dentro del hogar con su esposa. Yo creo que si cada creyente, y esto es lo que tiene que ver con el devocional del día de hoy, uh, llegara en verdad a entender su tarea sobre la tierra, su vida cristiana tendría sentido, hermano amado. Yo tengo muchas preocupaciones a nivel pastoral de cuántos cristianos llegan a olvidar y a dejar de entender la razón por la cual el Señor Jesús lo ha dejado aquí sobre la tierra. Si usted lo entiende, que es un discípulo y que un discípulo debe de hacer discípulos, como dice Mateo 28, 19, y de hacer discípulos a todas las naciones, se nos dan las instrucciones, las pautas que debemos de seguir, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y dice, aquí yo estoy con vosotros, mire, todos los días hasta el fin del mundo. La instrucción está clara. Haz discípulos, enséñalos, bautízalos, para que aprendan a hacer lo que nosotros sabemos hacer. Entonces, si todo cristiano lograra comprender esa tarea, esa función sobre la tierra, le salvó a usted, al igual que a mí, con esa simple y llana función sobre esta tierra para proclamar a Cristo, para preparar el camino al esposo. Y tal como Juan hizo, de preparar el camino del Señor y de gozarse de que ahora él estaba también bautizando, aunque no era él sino sus discípulos, hermanos, nos deberíamos de gozar, al igual que Juan el Bautista, de una manera comparativa en nuestra vida, de que Juan vino a preparar el camino del Señor para realizar su obra en la cruz. Estaba pensando hacia adelante. Pero en nosotros como cristianos, debemos de llegar a un punto en nuestras vidas como cristianos, donde tenemos esta verdad, donde la entendemos claramente. Y es que aunque no estamos preparando el camino del Señor para que Él vaya a la cruz, sino que estamos mirando hacia el pasado, estamos preparando el camino como cristianos para el retorno inminente del Señor Jesucristo por su iglesia. Yo creo, hermanos, que tal como Juan lo hizo, deberíamos de gozarnos de proclamar la labor del que fue por nosotros en la cruz a la cruz del Calvario. Tenemos que proclamar y anunciar que Él pronto regresará, y regresará de manera rápida y real. Y llegará, hermanos, con la noticia de que sonará la final trompeta y seremos arrebatados para recibir al Señor en el aire, como dice primero a los Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13 al 18. El trabajo, al igual que el de Juan, es el mismo para nosotros. Debemos de anunciar, debemos de preparar a este mundo pecaminoso y degradado y cada vez más inmoral para el retorno inminente del Señor Jesucristo por nosotros. Nuestro trabajo y el suyo como cristianos no es limitar el mensaje, no es racionalizar el mensaje, no es cuestionar el mensaje, no es poner en tela de duda el trabajo si es o no es. Su deber y el mío como cristianos es ir, tal como lo hizo Juan, sin cuestionar la labor que el Señor nos ha dejado. Yo creo, hermanos, que el deber suyo y mío está muy claro y definido a lo largo del Evangelio. Es un mandato que se encuentra en imperativo cuando nos dice id. Esa es la tarea. Es un llamado personal, es un llamado del cielo y es un llamado a cada creyente de forma individual a realizar la tarea del llevar el Evangelio. Esa es nuestra tarea, hermanos, no ha cambiado. Tal como lo hizo con Juan el Bautista, que una vez que se levantó, y dice la Biblia que por todo el alrededor del lugar geográfico donde se desarrolló el ministerio del Señor Jesucristo, la Biblia nos dice que Juan fue y predicó, anunció, llevó, dio el mensaje transformador a aquellos judíos que se estaban convirtiendo. Sin lugar a dudas, hermanos, mi invitación para usted en esta mañana es que se prepare para
Cada vez que el Señor le brinda la oportunidad, proclame, anuncie, declare, lleve, conduzca a alguien a los pies de Cristo como Juan el Bautista lo hizo. Porque cuando el esposo regrese, nos gozaremos de que Él recogerá a su esposa, a su iglesia, y daremos cuenta por lo que hayamos hecho mientras estamos en este lado del cielo. Sigamos anunciando, sigamos proclamando y sigamos llevando el mensaje de las buenas nuevas de salvación a todo aquel que no lo conoce. Que el Señor nos ayude, hermanos, a ir y a ser discípulos. Vamos a orar. Padre, bendice este día, bendice tu palabra, bendice a tu pueblo, en el nombre de Cristo. Amén. Que el Señor les bendiga, hermanos, y que pasen un precioso día.